Buenos días, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica. Hoy trataremos el tema de estado hiperosmolar hiperglicémico, conocido con las siglas de EHH. Es una complicación de diabetes mellitus. Empezaremos con algunas generalidades, como por ejemplo, el nombre estado hiperosmolar hiperglicémico está reemplazando a nombres que anteriormente se utilizaban, como coma hiperosmolar hiperglicémico y estado hiperosmolar no cetósico. El estado hiperosmolar no cetósico, que se usaba anteriormente, no abarca todos los casos de esta complicación, porque se ha encontrado en diferentes series que los pacientes que tienen estado hiperosmolar también pueden cursar con grados leves de cetosis. Estamos hablando de un 30% de estos casos. Por otro lado, el coma hiperosmolar se va a dar en estos pacientes en menos del 50%. Son nombres, por lo tanto, que han sido dejados de lado. Y ahora nos referimos, un término más apropiado, un nombre más apropiado es estado hiperosmolar hiperglicémico. Cuando vamos a plantear que un paciente diabético tiene una complicación aguda, cuando el paciente diabético presenta incremento del sueño, cuando tiene somnolencia. Si además de somnolencia encontramos que hay síntomas de descompensación, como poliuria y polidipsia, no polifagia. Si encontramos que además tiene síntomas de descompensación, tenemos que plantear dos posibilidades: que se trata de una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cuándo planteamos cetoacidosis diabética? Cuando además encontramos síntomas digestivos como náuseas, vómitos, dolor abdominal de tipo visceral o a veces localizado en el cuadrante inferior derecho, lo que hace algunos años confundía el cuadro clínico con una apendicitis. Además, encontraremos como signos la respiración de Kussmaul. ¿En qué consiste la respiración de Kussmaul? Consiste en una inspiración profunda y una expiración rápida seguida de un apnea. Esta respiración nos está indicando que el paciente tiene acidosis. ¿Cuándo plantear estado hiperosmolar? Cuando predomina deshidratación de grado significativo, grado moderado, grado severo. ¿Cómo utilizar el perfil del paciente para inclinar la balanza o a cetoacidosis diabética o a estado hiperosmolar? Si el paciente es diabético tipo 1, joven, aquí se ve una mayor prevalencia de cetoacidosis diabética. Y si es tipo 2, tiene que ser de mediana edad, tiene que tener menos de 60 años para que esté a favor de cetoacidosis diabética. En cambio, en el estado hiperosmolar hiperglicémico se da en diabéticos tipo 2, adultos mayores que tienen más de 60 años. Por otro lado, si encontramos que este paciente diabético tiene incremento del sueño y además síntomas de hiperactividad simpática, ¿como cuáles? ¿Como cuáles síntomas? Como sudor, como palpitaciones, taquicardia, hipertensión, piel fría. Debemos que plantear que la complicación en ese caso es una hipoglicemia. Ahora, hecho este preámbulo de cuando planteamos una complicación aguda de diabetes mellitus y cuando planteamos un estado hiperosmolar hiperglicémico, ya podemos dar la definición de estado hiperosmolar hiperglicémico. Como hemos dicho, es una complicación aguda de diabetes mellitus tipo 2 que se presenta en los adultos mayores y que se caracteriza por hiperglicemia severa.
Estamos hablando de una glicemia mayor de 600 miligramos por decilitro, acompañada de deshidratación severa y además de un estado de hiperosmolaridad sérica. Estamos hablando acá de un incremento de la osmolaridad sérica por encima de 320 milimol por kilo. Tenemos que tener presente que la osmolaridad normal sérica va de 280 a 295 milimol por kilo. Recuerden cómo se calcula la osmolaridad. Se calcula como 2 veces sodio más glucemia entre 18 más urea entre 6. También puede ser, si no quieren utilizar urea entre 6, boom, nitrógeno ureico sanguíneo entre 2.8. Pasemos ahora a ver la epidemiología. Estado hiperosmolar hiperglicémico se presenta con menos frecuencia que la cetoacidosis diabética. Hay un menos de 1% de los pacientes que ingresan a hospitalización van a presentar estado hiperosmolar hiperglicémico. La diferencia está con cetoacidosis en la mortalidad. La mortalidad es lejos más alta. En algunas series de Estados Unidos llega hasta 11%. Se ha visto series de otros países que puede llegar hasta 30-40% la mortalidad. Preguntémonos por qué la mortalidad es mayor en esta complicación. Como ya hemos mencionado en forma reiterada, esta complicación se va a dar en pacientes adultos mayores, y los adultos mayores son más vulnerables a las complicaciones. El adulto mayor tiene, para empezar, mayor posibilidad de deshidratarse. ¿Por qué? Porque tiene menos agua corporal total. Recuerden que la fórmula para calcular agua corporal total es igual a peso por 0.6 en los varones y peso por 0.5 en las mujeres. En el adulto mayor disminuye el agua corporal total. Ya no será en los varones peso por 0.6, sino peso por 0.5. Y en las mujeres ya no será peso por 0.5, sino peso por 0.45. Además, el adulto mayor tiene mayor prevalencia de condiciones clínicas que acompañan y que podrían ser incluso factores desencadenantes de esta complicación. Pacientes tienen infecciones respiratorias o infecciones urinarias que llevan a un estado de sepsis. Además, eventos agudos, eventos cerebrovasculares, eventos coronarios agudos. Y además, insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, debido a la disminución de la volemia. Cuando se presenta el estado hiperosmolar hiperglicémico, cuando se presenta esta complicación, es como si se hubiera cometido un crimen y tenemos sospechosos. Aquí también tenemos varios sospechosos como factores desencadenantes de esta complicación. Tienen el debut, tienen eventos coronarios agudos, tienen eventos cerebrovasculares, la falta de adherencia al tratamiento y las infecciones. El debut en algunas series llega de 30 a 50%, las infecciones de 20 a 25%. Tenemos que los factores desencadenantes principales que van a llevar a un estado, a desencadenar el estado hiperosmolar hiperglicémico, el debut, el incumplimiento terapéutico y las infecciones. También no hay que olvidarse de algunos medicamentos que van a incrementar la glicemia, como los glucocorticoides, como las catecolaminas, y a eso hay que agregar la fenitoína y los diuréticos, tanto los tiazídicos como los diuréticos de asa, como la furosemida. Hablemos ahora acerca de la fisiopatología de esta complicación. El punto de partida, al igual que para cetoacidosis diabética, es la deficiencia de insulina. Esta deficiencia de insulina va a hacer que la glucosa ingrese menos a los tejidos y también que se incremente
la neoglucogénesis a nivel hepático. Estos dos eventos van a condicionar el incremento de la glucosa en la sangre. Va a haber hiperglicemia. A su vez, esta hiperglicemia va a condicionar un estado de diuresis osmótica que va a llevar a la pérdida de agua, a la pérdida de electrolitos. Además de la deficiencia de insulina, hay que sumar el aporte insuficiente de líquidos que ya ha sido mencionado. Preguntémonos, ¿por qué? Si el punto de partida en el estado hiperosmolar hiperglicémico es la deficiencia de insulina, ¿por qué? Es que no hay una cetosis importante, e incluso un gran porcentaje no hay cetosis. Lo que sucede es que hay deficiencia de insulina, pero no tanto como en cetoacidosis diabética. Además, es posible que el hígado sea menos capaz de sintetizar cuerpos cetónicos, es otro dato adicional, y que el cociente insulina-glucagón no favorezca la cetogénesis. Bueno, son explicaciones, son argumentos de por qué, a pesar que hay deficiencia de la insulina, no hay un cuadro severo de cetosis asociado a un estado hiperosmolar hiperglicémico. Vemos pues que va a haber un incremento de la osmolaridad sérica. Este incremento de la osmolaridad sérica va a producir deshidratación intracelular, pérdida de agua de las células. Esto va a dar lugar a la formación de osmoles intracelulares para poder compensar este desequilibrio, este desbalance entre la osmolaridad intra y extracelular. Entre estos osmoles intracelulares tenemos a la glutamina, al glutamato y al inositol. Pasemos ahora a ver el cuadro clínico de estado hiperosmolar hiperglicémico. Se trata efectivamente de un adulto mayor que tiene como antecedente diabetes mellitus de tipo 2. ¿Por qué viene? Viene por descompensación, pero no es una descompensación que ha empezado hace algunas horas. No, estamos aquí hablando de días de descompensación. Y esta descompensación va a llevar a la compromiso del estado de conciencia, incremento del sueño. En ese punto ya podemos sospechar en la complicación aguda. Si a eso le agregamos que en el examen físico estamos encontrando signos de deshidratación, en muchos casos deshidratación severa, estamos a favor del diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicémico. El paciente puede llegar a la hipotensión e incluso al shock hipovolémico. Una mención aparte y que tener muy en cuenta es que la hiperosmolaridad en los pacientes diabéticos que tienen esta complicación puede llevar a trastornos neurológicos reversibles. Podemos encontrar, como hemos visto en nuestra práctica clínica, pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico y además focalizan. Además hacen un síndrome motor piramidal de primera neurona, pero que es transitorio. Además puede haber convulsiones e incluso podemos encontrar rigidez de nuca, todo por la hiperosmolaridad. A esto hay que agregar pérdida de peso. Siempre hay que valorar en el examen físico y tratar de determinar el grado de deshidratación para poder programar el volumen que se administra al paciente y también la cantidad de electrolitos. La deshidratación puede ser leve, moderada y severa. Leve hasta 5% de la pérdida del peso corporal, moderado hasta el 10% y más del 10%, severo. Donde ya vamos a encontrar hipotensión arterial, donde ya vamos a encontrar incluso shock.
Veamos ahora los criterios para el diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicémico. Y vamos a ir comparando con cetoacidosis diabética. Para estado hiperosmolar hiperglicémico, la glicemia tiene que ser mayor de 600 miligramos por decilitro. A diferencia de cetoacidosis, donde va a estar un valor mayor de 250 miligramos por decilitro y menor de 600 miligramos por decilitro. El pH va a ser mayor de 7.3 y en cetoacidosis va a ser menor de 7.3. El bicarbonato mayor de 15 miliequivalentes por litro y para cetoacidosis basta que sea menor de 18 miliequivalentes por litro. Puede haber cetonuria, pero es leve. Cetonemia también es débil. La osmolaridad incrementada un valor mayor de 320 miliosmol por litro o por kilo. Y el anulat menor de 12, es decir, menor del promedio normal. Respecto a los exámenes auxiliares, el sodio sérico puede tener un valor bajo, normal o alto. Pero si encontramos que la osmolaridad es mayor de 320 milimol por kilo, si hay incremento en la osmolaridad, debe haber incremento del sodio sérico. El sodio sérico, debido al estado de hiperglicemia, puede no ser real el valor que nos da el laboratorio. Y en ese caso, cuando hay hiperglicemia, tenemos que corregir el sodio sérico. La relación es, por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa, la glucemia, va a haber un incremento de 1.6 del sodio. La fórmula sería, sodio corregido es igual a sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 entre 100. Si aplicamos el ejemplo que tenemos en la diapositiva, es una mujer diabética de 50 años que tiene una glicemia de 500 miligramos por decilitro y un sodio sérico de 140 miliequivalentes por litro. Ese sodio sérico de 140 miliequivalentes por litro no es real, tenemos que corregirlo. Si aplicamos la fórmula, reemplazamos los datos, sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100, 500 menos 100 es 400, entre 100, 4. 1.6 por 4 es igual a 6.4. Entonces, finalmente, el sodio medido, que es igual a 140, hay que sumarle 6.4 y va a dar 146.4. También hay que tener en cuenta los otros electrolitos. El potasio sérico puede estar bajo, normal o incrementado. Puede estar bajo debido a la pérdida por diuresis osmótica. Puede estar incrementado cuando hay un estado de hipoaldosteronismo hiporreninénico. El boom, la urea, va a estar incrementado, lo que me va a estar diciendo que hay deshidratación. Puede haber también pérdida de fosfato, de calcio o de magnesio. Aquí quiero enfatizar sobre algunas diferencias entre cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Son parecidos pero no iguales. Como Christian Meyer, el buen Christian Meyer, y su clon, el inefable Cachay. Bueno, clon es en realidad una broma, porque no hay parecido en absoluto. De la misma manera, cetosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico tienen diferencias sustanciales. En el estado hiperosmolar hiperglicémico hay mayor deshidratación, y ya hemos explicado por qué. Hay suficiente insulina para prevenir la lipólisis. Es decir, a pesar que está disminuida la insulina, hay suficiente insulina para evitar
una cetosis severa asociada al estado hiperosmolar hiperglicémico. Y luego las hormonas reguladoras son variables. Pasemos ahora al tratamiento. Uno de los pilares del tratamiento de esta complicación es la rehidratación. En este caso, hay que saber cuánto de volumen vamos a administrar al paciente y a qué velocidad y en cuánto tiempo. La idea que tenemos es que la reposición de líquido debe ser intensiva. Hay que calcular el déficit de líquido. Para eso hay que ver el grado de deshidratación que presenta la persona. Pero se calcula que en promedio está entre 150 a 200 mililitros por kilo. El volumen y la velocidad de infusión va a depender de cómo está el corazón y cómo estén los riñones. En promedio se calcula que en las 12 primeras horas se va a requerir rehidratar al paciente ¿con qué volumen? Con volumen de 6 hasta 8 litros. Si el paciente ya está en estado de shock, en ese caso hay que administrarle la mayor cantidad de líquido posible. Tenemos que en la primera hora se le va a administrar de 2 a 4 litros, después se puede continuar con 1 litro por hora. Y luego ya se puede pasar una solución al medio normal, cloruro de sodio a 0.45% a una velocidad de 4 a 14 mililitros por kilo hora. Es necesario recalcar que el déficit fluido se debe corregir en 24 horas. No hay que hacer correcciones bruscas. De la misma manera, para la osmolalidad, una velocidad de 3 milosmol por kilo por hora. Aquí están nuestras indicaciones de la rehidratación. Es el esquema práctico que lo vimos cuando hicimos cetoacidosis diabética y podemos utilizarlo aquí también para el manejo de el estado hiperosmolar hiperglicémico. 1 litro en la primera hora, medio litro a las 2 horas siguientes, 250 cc en las 4 horas siguientes. Y luego continuamos con 160 cc por hora. Hay que, para determinar qué volumen le corresponde, tenemos que determinar el grado de deshidratación. Si el sodio sérico es mayor de 150 miliequivalentes por litro, ya hay que cambiar el cloruro de sodio a el cloruro de sodio 9 por mil por un cloruro de sodio 0,45%. Y administrar agua libre. ¿En qué forma? Puede ser por gastroclisis. Conectamos a una zona nasogástrica y a goteo continuo pasamos el agua libre según su requerimiento. También podemos pasar agua libre directamente a la vena por vía parenteral. Pero no se debe administrar agua destilada sola. Tiene que ir con electrolitos. ¿Para evitar qué? Para evitar edema cerebral, para evitar cualquier tipo de complicación, por ejemplo, hemólisis, que puede darse por la alteración brusca de la osmolaridad sanguínea. Cuando se ha conseguido ya la estabilización desde el punto de vista hemodinámico de los pacientes, si persiste el sodio sérico por encima de 150 miliequivalentes por litro, en ese caso hay que calcular el déficit de agua libre. Y para calcular el déficit de agua libre de un paciente que tiene hipernatremia, aplicamos la fórmula. Es igual a sodio menos 140 entre 140 por agua corporal total. Hagamos ese cálculo y vamos a tener el déficit de agua y veamos de qué manera vamos a
a reemplazar, a reponer todo el líquido perdido. Aquí tiene un ejemplo, varón de 40 años con un sodio de 150 y un peso de 60. Aplicamos la fórmula 150 menos 140 entre 140 por el agua corporal total, que es igual a peso por 0.5 cuando se trata de un adulto mayor. En este caso, el déficit de sodio, el déficit de agua libre, perdón, sería 2 litros. Pasemos a otro pilar del tratamiento del estado hiperosmolar hiperglicémico. Es la corrección de la hiperglicemia. Es necesario tener en cuenta los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo cuando yo estoy administrando insulina? Es que la glicemia baje por hora, ni mucho ni poco. ¿Cuánto es ni mucho ni poco? Que disminuye entre 75 a 100 miligramos por decilitro hora. Tenemos que tener presente que ya cuando estamos rehidratando al paciente, ya también estamos contribuyendo a la disminución de la glicemia. Como vimos en cetoacidosis diabética, para empezar la insulinoterapia, ayuda a empezar con una dosis en bolo, que va entre 5 a 10 unidades internacionales de insulina cristalina en bolo. Sin embargo, se indica que los pacientes con esta complicación, el estado hiperosmolar hiperglicémico, pueden responder rápidamente, pueden tener mucha sensibilidad para la insulina que se le administra. Es por eso que se recomienda no dar un bolo inicial antes de arrancar la bomba de infusión de la insulina. Tenemos aquí algunos datos complementarios. Hay que empezar con dosis bastante bajas por hora, por lo mismo que he conversado, que hay mayor sensibilidad a la insulina, mayor respuesta. Por eso algunos autores recomiendan empezar con 2 unidades por hora, otros 3, 4 o 5 unidades por hora. Pero quedemos con un número intermedio, puede ser entre 2 a 3 unidades por hora. Si no se consigue el objetivo, lo que hay que hacer es aumentar el 50% de la dosis, o en todo caso, duplicar esta dosis para lograr el objetivo. Ya posteriormente, una vez compensado el paciente, se va a pasar a la vía subcutánea. Es necesario saber que cuando queremos pasar de la vía parenteral en infusión continua a la vía subcutánea cada 6 horas, en ese caso, ya una vez que el paciente está compensado, ya podemos pasar a esta vía subcutánea, pero no se debe suspender bruscamente a la infusión. Es necesario esperar todavía que siga pasando la infusión de insulina por lo menos media hora, porque media hora es lo que necesita la insulina para poder empezar a actuar. Ahí tienen nuestra indicación de la insulinoterapia. Preparamos nuestra solución, 100 unidades internacionales de insulina R, diluidas en 100 cc de cloruro de sodio al 9 por mil. Ahí tienen el objetivo. Y una vez que la glicemia es menor de 250 miligramos por decilitro, hay que cambiar la solución glucosada. Para evitar que el paciente haga hipoglicemia. Un dato adicional respecto a la insulinoterapia: cuando la glicemia es menor de 250, ya hay que pasar
a solución glucosada para evitar la hipoglicemia. Respecto a la administración del fosfato, a diferencia de la cetoacidosis diabética, donde está demostrado que se debe administrar fosfatos, inclusive se administran fosfatos unidos al potasio. Estamos viendo que se pueden dar pequeñas cantidades, entre 20 a 30 miliequivalentes por litro de fosfato, que va unido al cloruro de potasio, pero se recomienda pasar rápidamente a la vía oral tan pronto como sea posible. La indicación de tratamiento con fosfato es cuando hay un valor bastante bajo de fosfato y hay que tomar cierta precaución en pacientes que tienen de fondo, que son cardíacos, o pacientes que tienen anemia hemolítica o incluso depresión respiratoria. Terminemos esta charla con este caso clínico, muy interesante. Se trata de una mujer adulto mayor, sin antecedentes, que está viniendo por un tiempo de enfermedad de 2 semanas, donde presenta síntomas de hiperglicemia, polidipsia, poliuria. No hablan de polifagia. 6 días antes de su ingreso, a estos síntomas de descompensación de diabetes, ¿qué se agrega? Se agrega compromiso del sensorio y además náuseas y vómitos. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿qué podemos plantear? Podemos plantear que estamos frente a un paciente diabético y que presenta una complicación aguda. Tiene síntomas de descompensación y luego alteración del sensorio, luego la complicación que me sugiere este cuadro clínico hasta ese momento es o un estado hiperosmolar hiperglicémico o cetoacidosis diabética. Por la edad planteamos estado hiperosmolar hiperglicémico, pero hay náuseas y vómitos, pero también puede haber náuseas y vómitos en estado hiperosmolar hiperglicémico. Continuemos. La presión arterial está disminuida, el paciente está hipotenso, hay signos de hiperactividad simpática, aumento de la frecuencia cardíaca, pero no hay sudor frío, no hay hipertensión arterial que nos estaría sugiriendo hipoglicemia. Bien, aquí encontramos hipotensión arterial, aquí encontramos sopor, que nos está diciendo, y no hay signos de focalización, nos está diciendo que estamos frente a una complicación aguda de diabetes mellitus tipo 2 en un adulto mayor, y esa complicación se llama estado hiperosmolar hiperglicémico. Los exámenes de laboratorio corroboran esta impresión diagnóstica, porque hay una glicemia mayor de 600 miligramos por decilitro. Y el sodio sérico está incrementado hasta en 150 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el cuadro clínico más probable? Es estado hiperosmolar hiperglicémico. Luego vamos a ir descartando una por una de las probabilidades distractoras. ¿Por qué no diabetes insípida? ¿Por qué no va con en niveles tan altos de glicemia? ¿Por qué no cetosis diabética? Porque un poco que nos insinuaron para confundirnos, porque han colocado náuseas y vómitos. Sin embargo, para cetosis diabética, además de las náuseas y vómitos, faltaría dolor abdominal, faltaría la respiración de Kussmaul. Shock séptico. Shock séptico, aquí podría pensarse en un shock séptico, sin embargo, me parece que el shock se debe más bien a la pérdida de volumen que se presenta en estos casos y no a un factor infeccioso, un ACV isquémico. En este caso,
Es más simple porque nos mencionan que no hay signos de focalización. El paciente no tiene paresia, no tiene déficit motor. Pero ¿qué tal si en este enunciado nos hubieran colocado que el paciente también tenía signos de focalización? En este caso, lo que hay que hacer es unidad clínica. Planteamos nuestro problema, delimitamos nuestro problema. Es una complicación aguda de diabetes mellitus, probablemente sea un estado hiperosmolar hiperglicémico por las razones ya anteriormente mencionadas. La otra, en este caso, si nos dijeran que además tiene signos de focalización, y con lo anteriormente mencionado, hay que hacer unidad clínica y preguntarnos si el estado hiperosmolar hiperglicémico puede producir signos de focalización. Y la respuesta es sí. La hiperosmolaridad puede dar signos de focalización, pero reversibles, pero transitorios. Y la respuesta es estado hiperosmolar hiperglicémico. Bueno, de esta manera hemos terminado esta charla de estado hiperosmolar hiperglicémico.